explica a R en qué consiste y cómo funciona. Y cualquier pregunta o duda que os surja, avisar a Xavier y me interrumpís con lo que necesitéis, ¿vale? Pues voy con ello. Os voy a compartir pantalla, que yo creo que siempre es mejor que se vea. Va a ser más sencillo. Vale, ¿qué es la realidad aumentada? Si no lo conocéis mucho, si no os suena, lo que sí que sonará a todos es Pokémon Go, que es como lo que todos estamos muy acostumbrados a ver de realidad aumentada, que es básicamente que con tu móvil tú posicionas en la realidad algo que no existe, pero tú a través de tu móvil ves un elemento 3D, un vídeo, una imagen colocado en nuestro entorno real. Y esto es lo que vais a aprender a hacer usando Onirix. Entonces, para que tengáis algún ejemplo de los diferentes tipos de realidad aumentada que existen, mira, aquí tenemos uno. En clase además no sé si tendréis móviles, con lo cual esto os lo pasaré luego los enlaces para que los podáis probar, pero para que veáis un poco cómo funcionan. Os voy a dar un poquito más de zoom, ¿vale? A ver si así lo veis mejor. Entonces, esto es lo que llamamos image tracking. Image tracking es realidad aumentada con marcadores. Es decir, primero lo que identificamos es un marcador, que en este caso es una imagen, y a través de reconocer esa imagen aparece toda una experiencia que puede ser con un elemento 3D, como es en este caso el anillo, pero también un vídeo, y si cuando lo hagáis veréis que además tiene audio la experiencia. ¿Vale? Y todo esto lo vais a ser capaz de montar vosotros con diferentes imágenes. Aquí se explica un poquito cómo funciona. Aquí tenéis el ejemplo para que lo podáis hacer. Esto os explicaré luego cómo funciona. Este es como un tipo básico de realidad aumentada, ¿vale? Que se puede utilizar pues desde un cartel en una marquesina, se puede utilizar para instrucciones, para formación de empleados, para un montón de aplicativos, ¿vale? Por ejemplo, se utiliza mucho en prevención de riesgos laborales, que tienen los postes en los diferentes sitios y simplemente viendo con el móvil pueden saber cómo tienen que operar una máquina o qué tipo de cosas tienen que tener en cuenta de cara a prevención. Este sería uno de los ejemplos y aquí os voy a enseñar otro, ¿vale? Este creo que se va a entender mejor, que esto es tracking de superficies, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en este caso lo que vamos a ver y lo que vamos a escanear no es un marcador como en el otro. Cuando decimos marcador es una imagen. Aquí lo que se va a escanear es una superficie. Entonces, con vuestro móvil vais a pasar por delante de una superficie, ya sea una mesa, el suelo, cualquier otro tipo de superficie, y sobre eso vais a posicionar elementos. En este caso, pues casi siempre serán 3Ds, porque es lo que tiene como más sentido, que se posicione en 3D. Luego ya lo vais a poder mezclar con diferentes interacciones y vais a poder ver, pues en este caso, aquí tendríais un restaurante, un menú. Tenemos otros un poquito más dinámicos, como podrían ser este, por ejemplo. ¿Vale? Este os lo pasaré para que lo podáis probar y utilizarlo. Que en este caso es hacer una especie de juego con la experiencia. Posicionas una papelera y puedes ir lanzando diferentes bolas. ¿Para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, en este caso que estáis hablando en construcción, si necesitáis posicionar algo y ver cómo va a quedar, podéis posicionar algo a una escala real en una superficie, en un suelo y ver cómo va a quedar. ¿Vale? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué es lo que vais a ver y poder verlo en el entorno real? Ayuda mucho más a hacerte una idea de cómo es la realidad y de qué manera va a interactuar lo que vayas a situar allí a nivel, perdón, lo que vayas a situar allí más adelante, cómo va a quedar, ¿vale? Para temas de medidas a nivel de construcción es bastante útil y a día de hoy lo utilizan bastante todavía en temas de diseño y ingeniería. Este es un tipo de tracking que llamamos de superficie, que es posicionando, pero tenéis otra opción también, aparte de posicionar, que es simplemente que cuando lo activemos, la experiencia aparezca a nuestro alrededor. ¿Vale? Sería este ejemplo. Este es un juego que tenemos hecho de dinámica de cazar logos, que en este caso no tenéis que seleccionar ninguna superficie, simplemente aparece a vuestro alrededor una experiencia. ¿Vale? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para vuestro caso, si queréis mostrar cómo va avanzando, si tú haces una foto 360 o haces una panorámica de 180 grados de un espacio y luego quieres trasladarlo a otro sitio, tú simplemente lo puedes poner, la foto aparece a tu alrededor y estés donde estés, vas a poder ver
a qué distancia quedarían los diferentes elementos. Vas a poder generar una representación 3D de ese elemento y lo vais a poder trasladar sin tener que estar escaneando ningún tipo de superficie, simplemente aparecerá alrededor. Para llevarlo un poco más a vuestro terreno y que veáis un poco más cómo puede funcionar, aquí, por ejemplo, tenemos también el concepto de, bueno, planos de oclusión, que ya os explicaré más adelante en qué consiste, pero básicamente, para que lo entendáis, pues consiste en evitar que ciertas partes de los 3D sean visibles para el usuario desde algunas perspectivas, como es este caso. Aquí se genera el efecto como si fuera una puerta, ¿vale? Y podemos trasladar y crear entornos 3D que los vamos a generar luego y a posicionar en cualquier otro sitio. ¿Qué utilidades tiene? Muchas, desde gamificación, visita de lugares turísticos, dinamizar experiencias en museos, escape rooms. Sirve para hacer un poco de todo, ¿vale? Y en vuestro caso, a nivel profesional, todas las dinámicas con AR son bastante útiles porque es una manera de poder adelantar cómo cómo va a ser el resultado de lo que estéis llevando a cabo sin tener que hacerlo. Simplemente lo puedes hacer a través de un 3D, ¿vale? Es una manera de enseñar un espacio en cualquier otro lugar y de una manera mucho más real, no solo tener que esperar a ver una visualización en un ordenador o simplemente unas fotos, sino realmente hacer una experiencia inmersiva. Inmersiva porque además estas experiencias se pueden ver, la mayoría de ellas, a través de dispositivos como gafas, ya sea unas MetaQuest, unas gafas Pico Ultra, te permite verlas también. Entonces la experiencia inmersiva es mucho mayor. No sé si conocíais algo hasta ahora o teníais un poco idea de esta clasificación. Diría que por lo que me habían comentado no mucha, pero con esto que os he contado hasta ahora, ¿os surge alguna duda, alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Vale, perfecto. Pues mira, voy a pasar a mostraros otro, y es que todo esto que estamos haciendo, ¿qué vais a hacer? Eh, Vídeo. Vale. ¿Qué vais a hacer? Se puede ver, aparte de verlo en realidad aumentada, lo vais a poder ver como si fuera un visor 3D, ¿vale? La misma experiencia, sin tener que tocar nada, la vais a poder utilizar también como si fuera un visor 3D. Aquí en este ejemplo se enseña toda una instalación de calefacción y de aerotermia en una pantalla táctil y está generado todo directamente dentro de Onirix. Entonces, os permite ambas cosas, no solo utilizarlo como realidad aumentada, sino utilizarlo también como un visionado 3D, ¿vale? Para poder adelantar. Y no hace falta utilizar varios programas, como en otros casos. Lo podréis hacer todo en un solo programa. Y hay una parte que es bastante más original sobre cómo se puede utilizar y las funciones que tiene el tracking, que es Spatial. ¿Qué es Spatial? Hasta ahora hemos visto dos opciones, que eran el escaneo de imágenes y el posicionamiento, ya sea eligiendo la superficie o de manera automática. Ahora tenemos una tercera opción, que sería cuando realmente vamos a escanear previamente el entorno y vamos a anclar elementos a ese entorno. Esto sería otra de las opciones, ¿vale? Esta opción por defecto no va a estar habilitada, ¿vale? Pero sí que, bueno, se podrían hacer pruebas más adelante. Y para que veáis un poco en qué consiste y cómo funciona, pues en este caso es como grabar un vídeo y se genera en el programa una especie de malla de este estilo, ¿vale? Es como una representación 3D visual del espacio que hemos escaneado y sobre eso es donde vamos a empezar a colocar los diferentes elementos. ¿Qué particularidad tiene? La particularidad que tiene es que esos elementos no van a aparecer de la nada o no van a aparecer donde nosotros los posicionemos, como en los otros casos, sino que, como veis aquí, van a aparecer exactamente en el lugar que previamente los hayamos anclado en el escaneo, ¿vale? Una vez que hayamos terminado el escaneo y lo estemos haciendo en el programa, los vamos a anclar a un punto concreto, ¿vale? Y luego ya lo podremos ver. Y esto sirve, pues, por ejemplo, para temas de formación,
verificaciones de ver que se ha posicionado todo donde estaba previsto, que puedas hacer una comprobación, obtener información visual si tienes un entorno y no sabes qué es lo que estás viendo, si tú has escaneado previamente ese entorno y has añadido la información, cualquier persona que se acerque con el móvil, simplemente reconociendo el entorno, va a poder tener acceso a toda esa información que hemos querido dar y a toda esa información que hemos añadido. Es una manera rápida de formar o de mostrar un espacio a alguien que no conoce y que no sabe por dónde moverse. No hace falta que tenga representaciones, que compare imágenes, simplemente con el móvil moviéndose lo va a poder ver. Vuelvo a preguntaros si tenéis alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿No? Vale, perfecto. Pues entonces, continuamos. Esto es una introducción rápida, ¿vale? Sé que estoy yendo un poco rápido, pero me interesa más que veáis cómo es el programa en sí, qué es lo que vais a estar manejando en la plataforma, ¿vale? Y así lo vais a poder ver. Os pasaré estos enlaces y os pasaré algunos ejemplos que son más destacados para que podáis ver todas las posibilidades que ofrece. Y sobre todo, explicaros que esta parte de la librería de experiencias, todo lo que aparecen aquí, todas estas experiencias, a excepción de 3, son todas descargables. ¿Qué quiere decir? Que las vais a poder descargar y las vais a poder manipular, cambiar los 3Ds, cambiar los textos, vais a poder hacer con ellas lo que queráis, pero ya vais a tener toda la experiencia descargada para poder utilizarla, sin tener que crearla de cero. ¿Vale? Esto luego ya os pasaremos los ejemplos y os explico ahora cómo lo podéis hacer desde vuestra sesión de estudio. Pues ahora nos trasladamos a estudio. Vale, aquí cada uno, luego ya Xavier nos dará los accesos para que veáis cómo se tiene que acceder, cómo podéis entrar, los usuarios, las contraseñas. Y aquí lo primero que cuando entréis vais a ver aquí son los proyectos. Sí. ¿Ya habéis entrado todos? Perfecto. Fenomenal. Pues mucho mejor, así ya no, no lo tienen que pasar. En este caso, cuando entréis, lo primero que habréis visto, si habéis accedido, van a ser la parte de proyectos, ¿vale? Tenemos la parte de Home, que es un poco introducción. Tenéis también aquí acceso a tutoriales y cómo funcionan, pero la parte en la que más vais a trabajar es aquí, en proyectos y dentro de las escenas. Aquí podréis ir viendo los diferentes proyectos. Como os comentaba, si vais a estar varios alumnos trabajando sobre el mismo proyecto, que no sea a la vez, ¿vale? Para no pisaros el trabajo entre uno y otro. No hace falta guardar nada porque hay autoguardado, con lo cual por esa parte no os tenéis que preocupar, no tenéis que darle a guardar. El programa se lo va guardando automáticamente, pero sí si trabajáis dos usuarios a la vez en el mismo proyecto, os vais a pisar los cambios, los unos a los otros. ¿Qué tenemos que saber de la parte inicial? La pestaña de proyectos, la pestaña de assets, ¿vale? Assets es todos los elementos que podéis añadir a una escena, ya sea un 3D, una imagen, un vídeo, un audio. Cualquiera de esos elementos que los vais a poder añadir a la escena van a aparecer aquí. Y si queréis, los podéis crear en carpetas directamente para que os sea más fácil localizarlos, o tendréis aquí la descripción genérica de todos ellos. Aparte de los que ya tenéis y los que os vayan añadiendo, cada vez que os descarguéis una experiencia, se va a descargar con esa experiencia todos los assets. Es decir, una vez que descargáis una experiencia, vais a descargar a la vez los elementos 3D que tenga, los audios, los vídeos. Y si queremos añadirla, muy sencillo. Hacemos clic en añadir asset. Esto lo vais a ver en función de cómo lo tengáis configurado en español o en inglés, ¿vale? Lo vais a poder ver en cualquiera de los dos idiomas. Y aquí podéis seleccionar el archivo, como cualquier archivo para adjuntar de cualquier ordenador, ¿vale? Muy sencillo. Sino también, si tenemos una carpeta, lo vamos a poder también arrastrar, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos aquí desde esta carpeta, podría arrastraros directamente este archivo y se cargaría. Y la librería de experiencias. Cuando hagamos clic en librería de experiencias, nos va a llevar a la página web que estábamos viendo antes. Vale, desde aquí, pues por ejemplo, la experiencia que hemos visto del portal, perdón, la abrimos y le damos a añadir a estudio. Y ya la tenemos aquí descargada.
¿vale? Directamente nos va a aparecer, aparece como que es un template porque es un modelo que se ha descargado. Las podéis descargar tantas veces como queráis. Si las vais a descargar y las vais a estar utilizando, cambiarle el nombre para que sepáis a qué os estáis refiriendo, ¿vale? Y hasta aquí sería como el básico de la parte de genérica. ¿Qué tenemos ahora? Ahora vamos a trabajar con las escenas en sí. Como sabéis, bien podemos utilizar un proyecto que ya existe o crear uno de cero. En este caso os voy a explicar cómo se crea uno, pero para luego las interacciones vamos a utilizar uno que ya exista. Para crear un proyecto, hacemos aquí clic en la parte de crear y lo creamos desde cero. Si creamos una escena, luego la vamos a tener que asignar a un proyecto. Es más sencillo crear directamente el proyecto. Y luego desde cada proyecto ir añadiendo las escenas. Pues vamos a poner un ejemplo, nombre del proyecto test y continuamos a la creación de la escena. ¿Qué podemos elegir? Podemos elegir entre imagen y superficie, ¿vale? Los dos tipos que os he explicado, que eran los tipos fundamentales. Si tenemos que seleccionar una imagen, lo que nos pide directamente es ya que seleccionemos el marcador, ¿vale? Que sería cualquier otra imagen que queramos añadir. Aquí os indica además qué es un marcador, ¿vale? Si nos ponemos encima y además, si hacemos clic en más información, aquí vais a poder ver, por ejemplo, cuáles son marcadores buenos, qué sería un marcador que no sería algo positivo, que no funciona muy bien, que no funciona muy bien es que le va a costar mucho más reconocerlo. En este caso, lo que va a costar reconocer es todo aquello que sean patrones muy repetitivos, ¿vale? Por ejemplo, este ejemplo de aquí, que aparentemente lo vemos con muchas líneas y nos puede parecer un buen ejemplo, al ser un patrón tan repetitivo, le va a costar más saber cómo localizarlo e identificarlo. Por si tenéis cualquier duda, aquí tenemos un ejemplo dentro de la documentación para que podáis comprobar de antemano la calidad. En este caso voy a subir un pantallazo cualquiera y me va a decir, pues en este caso es todo texto el pantallazo, casi todo es texto. Pues no tiene buena calidad. Los marcadores son imágenes, no textos, ¿vale? Si vemos un texto, no quiere decir que vaya a ser un buen marcador, al contrario, no es fácil de identificar. Entonces, siempre tienen que ser imágenes bastante identificables, ya sea porque tengan bastante contraste, en cuyo caso pues funciona muy bien, porque tengan líneas y en general lo que vais a ver son como las líneas. Eso es lo que va a hacer que sea un buen marcador. Volviendo a nuestra escena, si en lugar de imagen queremos que sea una de superficie, da igual que sea de carga automática o que sea de seleccionar la superficie, seleccionamos superficie y vamos a poner otra vez test y creamos la escena. Vale, aquí esto es lo que vamos a ver. Primero nos vamos a enfrentar como a una hoja en blanco, ¿vale? Que es una parrilla. Para moveros lo podéis hacer directamente con el ratón, pero también os podéis mover aquí con las perspectivas de la cámara, ¿vale? Que sea una perspectiva libre o que sea una perspectiva orbital. Y también a través de estos puntos, ¿vale? Si vais haciendo clic en los diferentes puntos, ¿vale? Como con el eje de coordenadas vais a ir cambiando la perspectiva, ¿vale? Para que sepáis bien cómo ubicaros y cómo moveros. Por defecto, todos los proyectos van a aparecer con una luz, ¿vale? Cuando los creéis. Vale. Es por el permiso que tienen de miembros. Si quieres te indico cómo es. Mira, es aquí. Si edito este, por ejemplo, aquí Project Access no tiene acceso a proyectos, entonces no le deja añadir nada. Vale, tendrías que darle acceso por lo menos a algún proyecto. Con que tengan acceso a un proyecto, ya les va a dejar crear. Si no tienen acceso a todos los proyectos, no pueden crear proyectos. Solo pueden crear escenas dentro de los proyectos a los que tengan acceso. Sí. No, tiene que ser uno por uno. Sí. Es un poquito más largo, pero sí, sí, hay que ir uno por uno. Si les vas marcando todos los proyectos, les vas a dejar directamente, porque aquí ya tienen opción a crear escenas y a crear miembros, ¿vale? Lo único que no tienen acceso es esto. Si quieres que creen también proyectos, sí que tienes que habilitar esta parte.
¿vale? Y podrían crear miembros aparte de proyectos. No sé si me lo ves. Aquí ya pueden crear miembros en proyectos. Si no, solo se pueden crear escenas en proyectos. Con esto ya pueden crear todo. Si no, solo pueden crear escenas dentro de los proyectos. Sí, sin problemas. Claro, luego ya directamente van a poder crear escenas dentro de los proyectos, pero no proyectos nuevos. Vale, perfecto. Vale, pues como os decía, aquí tendríais directamente por defecto. Ah, vale, fenomenal. Pues, como os decía, por defecto vais a tener todos, cuando creéis una escena, una luz direccional, ¿vale? ¿Esto qué es? Cuando tenemos una escena de realidad aumentada, la realidad aumentada no toma la luz del entorno de verdad, ¿vale? La luz que va a tener la escena, los reflejos que haya, las sombras, cómo se va a ver, va a depender de la luz que vosotros le hayáis puesto a la escena, ¿vale? Entonces, no es una luz de un entorno real, una escena va a poder estar muy oscura, muy iluminada, simplemente por la luz que vosotros habéis decidido que tenga. Entonces, si la elimináis por completo, no se va a quedar a oscuras porque siempre hay una luz de ambiente, pero va a cambiar cómo son los elementos 3D y cómo se ven. Pues en este caso, por ejemplo, mira, vamos a hacerlo con este muro. Y aquí además, para que veáis lo fácil que es añadir un asset, simplemente, lo dicho, asset, cualquier elemento que vayáis a añadir, ya sea un vídeo o un audio, funciona exactamente igual. Hacéis clic en asset, aquí tenéis todos, pero aquí podéis elegir entre 3Ds, imágenes, vídeos, audios y hologramas, que en este caso no hay ninguno. Vale, pues ya tenemos añadido el 3D y mira, veis aquí que tiene una sombra, ¿no? Esta sombra viene de que existe una luz y cómo incide la luz. ¿Vale? Está la luz de ambiente más la luz direccional. Si yo cambiara esta luz de aquí, vemos que cambia la sombra, ¿vale? Cómo se proyecta. Porque hemos cambiado de la forma en la que está incidiendo la luz sobre la escena. ¿Vale? La podemos alargar, lo vamos a ir viendo y va a ir cambiando. También tenéis opciones, según lo que estéis haciendo, si no queréis hacer ningún tipo de luz, bien la eliminamos, que para eliminarla le podemos dar al botón de borrar o hacer clic en los tres puntos y borrar elemento. ¿Vale? Cualquiera de los dos. Aquí ya como veis no habría sombras. Si queremos deshacer, y esto es importante, utilizad siempre las flechas, no le deis al control Z, no funciona el control Z bien. ¿Vale? No os va a hacer un deshacer de un solo movimiento, lo puede hacer de varios movimientos a la vez, en función de los autoguardados. Entonces, no utilicéis control Z, utilizad siempre las flechas. ¿Vale? Recalco esto mucho porque estamos todos muy acostumbrados a hacerlo con el teclado. Por favor, en este caso no, porque hace hasta el último autoguardado. Pues nada, teniendo la luz, si queremos que cambie las sombras, si no queremos que este objeto tenga sombras, simplemente tendríamos que seleccionar el objeto y aquí podemos quitar que no reciba sombras, en cuyo caso no recibiría sombras de otros objetos, o que no proyecte sombras. ¿Vale? Y ahí lo vamos a ver que ya no va a generar ningún tipo de sombra. ¿Cómo tenemos que gestionar estos elementos cuando los añadamos en la escena? Por defecto, esto va a ser el centro de la escena, ¿vale? Al ser una escena de superficie en la que nosotros estamos decidiendo dónde se colocan los elementos, si vamos a nuestra librería, por ejemplo, para ver un ejemplo con un vídeo, en este caso creo que lo posicionamos aquí. Vale. Un segundo, ahora os paso a la parte de R. Vale.
Ahí está. La interacción es rápida, pero si veis, hay una pequeña parte en la que aquí al principio, cuando veáis el vídeo, carga un círculo blanco, ¿vale? Ese círculo blanco que vais a ver ahora que va a cargar directamente es ese círculo donde estamos posicionando el centro de la escena. ¿Cuál va a ser el centro de nuestra escena? Mirad, justo ahora que se va a reiniciar el vídeo, lo vais a poder ver. Ese círculo blanco que aparece en la mesa es el centro de la escena. Ese centro de la escena va a ser este cuadradito de aquí, ¿vale? Que como veis, si queremos acercarnos, aquí aparece que tiene una dimensión de 25 centímetros para que podáis manejar las escalas, ¿vale? Esto serían 25 centímetros. Si así os resulta más fácil para manejar la escala, lo podéis ver también directamente a través de la parrilla. A partir de ahí vamos a construir nuestra escena, ¿vale? Pues en este caso, si utilizamos este elemento del muro que hemos añadido, lo que vamos a hacer es desplazarlo. ¿Cómo lo podemos desplazar? Bien sea con estas flechas, que lo vamos a desplazar en movimientos en una sola línea, aquí en la otra dirección, o arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Qué sucede? Que podemos poner elementos que estén por debajo, ¿vale? Podemos, por ejemplo, este muro y que solo sobresala una parte. Si esto lo posicionamos en una superficie, esta parte va a quedar siempre invisible, ¿vale? No hay ningún problema, lo podemos querer posicionar así por cualquier motivo, pero esa parte va a quedar invisible. No la Javier, vais a poder ver. Sí. me pregunta la Berta cómo has creado el muro. Vale. El muro como tal, lo que hemos hecho ha sido añadirlo, ¿vale? Estaba aquí, lo hemos añadido. Es un muro que ya existía, un elemento 3D que ya teníamos añadido previamente. Como tal, aquí no creamos elementos 3D, simplemente los vamos a utilizar ya importándolos. ¿Desde dónde los vamos a importar? Pues bien, por un fichero que nos puedan trasladar, que nos puedan enviar un fichero como cualquier otro archivo. Si queréis saber un poquito más sobre esto, en la parte de 3Ds, aquí se explican cuáles son los formatos habituales que tenemos de archivos, ¿vale? De archivos 3Ds. En este caso, lo que se suele utilizar es GLB. Pero sobre todo, hay una librería que os lo pasarán vuestros profesores directamente, que es Sketchfab. Que en Sketchfab es una librería donde hay gran cantidad de modelos gratuitos para que los podáis descargar e implementar, ¿vale? Aquí podéis buscar por animales, por arquitectura, por ejemplo, y aquí tenéis diversos ejemplos. Hay muchos que son gratuitos, hay otros que son de pago, pero simplemente ya con los gratuitos, la verdad es que la cantidad de modelos que tiene os permitirá hacer la gran mayoría de las experiencias, ¿vale? Podemos descargar estos modelos entrando, se pueden descargar y luego los podéis utilizar directamente, ¿vale? Los añadís, como hemos visto, directamente desde una carpeta arrastrando o haciendo clic en añadir un asset. ¿Vale? Sí que tenéis que tener en cuenta ciertas cosas. Como van a ser experiencias de AR y cada persona tiene un móvil diferente, si tenéis varios modelos aquí para descargar, que sean iguales, ¿vale? Que físicamente os funcionen y que estéticamente os funcionen todos, intentar utilizar siempre el que menos peso tenga. Y cuando los tengáis que descargar, os da opciones a descargar con diferentes resoluciones. Siempre, mira, aquí os vais a ver como diferentes formatos, GLTF o GLB es el más habitual. Siempre descargar el que pese menos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un móvil diferente. Hay móviles que son más avanzados, móviles que son menos avanzados, y aquí lo que nos interesa es que la experiencia funcione rápido y cargue bien, ¿vale? Entonces, si ponéis modelos que sean todos muy pesados, va a tardar mucho en cargar. No nos interesa que las experiencias tarden mucho en cargar. Nos interesa que las experiencias vayan rápido, en general, ¿vale? O que por lo menos tengan una carga. Y viéndolo en un móvil, que tengáis una textura de 2K o de 1K no se va a notar mucho, ¿vale? Y sí que se va a notar en el peso de la escena y en la ligereza con la que va a cargar la escena. Entonces, si tenéis dudas entre cuál de los dos descargar, siempre el que sea más bajo, ¿vale? Luego, además, cuando lo subáis vais a poder ver si os cuadra, os encaja a nivel de textura, si no, y en general os van a encajar casi todos los modelos, ¿vale? De la librería. Os pasaré aparte de esta otras librerías y ahí vais a poder tener mucho material para utilizar.
Si tenéis cualquier otra pregunta, decidme. ¿No? No parece. Perfecto. Continúo. Os decía que en este caso, a la hora de moverlos, lo podemos hacer bien utilizando las flechas, bien bueno, hacia arriba, hacia abajo, en diferentes direcciones. Si seleccionamos el centro, lo desplazamos completamente. Este movimiento que os puede parecer a priori como más fácil, hasta que no lo hayáis manejado un poco el tema de las perspectivas, no os lo recomiendo, porque realmente es bastante más complicado. Si queréis hacer algo ya que sea bastante más preciso o queréis desplazarlo un poco y no podéis ajustarlo realmente, aquí lo podéis hacer, ¿vale? Directamente podemos ir cambiando el valor. Este valor está en centímetros, ¿vale? Lo podemos ir cambiando o lo podemos ir modificando directamente también aquí con la flecha, ¿vale? Moviendo esta línea, lo podemos ir desplazando o podemos ir cambiando directamente el valor aquí, ¿vale? Lo vamos desplazando. ¿Qué opciones tenemos aparte de moverlos en los diferentes ejes? Rotarlos. Igual, en este caso, si lo rotamos, vais a ver que vamos cambiando aquí también, ¿vale? Cuando cambiamos de aquí a rotación, se cambia automáticamente a esta posición. Tenemos giros automáticos o podemos desplazarlo directamente igual, como teníamos aquí, seleccionándolo y lo vamos girando. Y lo podemos girar en cualquier dirección, ¿vale? Hasta que encontremos el ángulo que realmente nos encaja para lo que nosotros necesitamos. Y por último, lo que podemos hacer es escalarlo. Vale, aquí una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo lo muevo directamente, utilizo aquí las flechas, en este caso los cubos, para moverlo, solo lo voy a mover en un eje. Aquí os recomendaría siempre utilizarlo a través de este panel de la derecha. ¿Por qué? Porque si tenemos marcada esta opción del Lock Aspect, al mover uno, lo vamos a escalar proporcionalmente, ¿vale? Y siempre va a mantener la proporción. Esto es sobre todo muy importante si estamos escalando vídeos e imágenes, ¿vale? Porque si no, lo que vamos a hacer es deformarlos. Y cuesta mucho, aunque parezca que no, volver a ponerlos como queríamos que estuvieran. Entonces, en este caso, cuando importéis un vídeo o una imagen, mucho más fácil con Lock Aspect, los podemos aquí escalar. Para que hagamos un ejemplo con algo más, aparte del muro, vamos a utilizar, por ejemplo, una imagen. Mira, pues la imagen del instituto, aquí la tenemos. Lo dicho, si lo descartamos, puede ser que no lo dejemos como corresponde. Le damos a deshacer directamente con las flechas, ¿vale? Y si le damos a deshacer alguna vez más, podemos también eliminar elementos, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. El deshacer funciona tanto para los movimientos que hagamos dentro de los elementos como para añadir o quitar elementos. Lo volvemos a añadir arrastrándolo. Vamos a posicionarlo que no esté justo en la parrilla. Y aquí, si veis, hay una diferencia, ¿vale? A nivel de posición vemos los tres ejes. A nivel de escalado solo vamos a ver dos. En cambio, en el muro vamos a ver los tres, ¿vale? Porque no tiene dimensión, es un elemento plano. Entonces, al ser un elemento plano, lo único que vamos a hacer es ampliarlo a lo ancho o a lo alto. Pero no vamos a poder darle ese toque de profundidad como podríamos hacer, por ejemplo, con el muro, que el muro... Un segundo. Aquí lo tenemos. Ahí está. Lo podemos hacer más ancho o más grueso, como queramos, ¿vale? O podemos dejarlo reducido a un simple ladrillo, como es este caso. Vale. Otra cosa que tenéis que saber, como os comentaba al principio, una de las opciones que permite la realidad aumentada es que si la escena os va a cargar, va a aparecer alrededor, la vais a posicionar, podéis poner imágenes o vídeos en formato cilíndrico, en formato 180, 360. ¿Cómo? Se añade igual que una foto cualquiera. Esto podéis probar con la cámara, lo más fácil es con una panorámica, que hagáis una foto panorámica. Y aquí ya le podéis dar forma de cilindro y vais eligiendo el ángulo. Vamos a cambiar la perspectiva para que se vea más claro. O la podéis dejar un poquito más abierto o más cerrado, ¿vale? Incluso podéis hacer una foto de 360, como queráis. Aquí en este caso, al ser una imagen que no está prevista, pues es bastante probable que se deforme, ¿vale? Si lo dejamos en un ángulo un poquito más normal, ya recupera otra vez y se puede volver a leer bien.
¿vale? Pero a la hora de subirlas funcionaría exactamente igual. Aquí tenéis en general todas las opciones, ¿vale? Sobre cada uno de los assets, cada uno de los elementos que añadáis. Podéis hacer una vista previa del mismo, aquí os da las propiedades, con el muro lo mismo. Si fuera un elemento que tuviera alguna animación, aquí os permitiría elegir la animación, ahora lo vamos a ver. E incluso lo que podéis hacer es reemplazar elementos. ¿Para qué os sirve reemplazar un elemento en lugar de borrarlo y añadirlo? Porque los elementos van a llevar interacciones, ¿vale? Ahora lo veremos que los elementos van a llevar diferentes interacciones. Entonces, si conseguimos ya crear toda nuestra experiencia con todos los elementos y todas las interacciones, para no tener que volver a recrearlas otra vez desde cero, lo que vamos a poder es simplemente reemplazar un elemento por otro. Tenemos un 3D y lo vamos a reemplazar por otro 3D. Confirmamos y ya simplemente se cambia. ¿Veis en este caso que os va a parecer que está como desplazado? ¿Vale? Se cambia exactamente a la misma posición en la que estaba. ¿Qué pasa? Que los elementos 3D, cuando los carguéis, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esto no es que seáis ahora tengáis que ser unos expertos en 3D, pero los elementos 3D cuando los cargáis, puede ser que algunos de ellos tienen el centro es esto que aparece aquí, ¿vale? Desplazado. Es decir, a lo mejor el elemento está en esta posición, pero en realidad esta estrellita está marcando dónde está el centro del 3D. Como veis, no es justo a la mitad del 3D, está un poquito más abajo y un poquito desplazado hacia su izquierda. Entonces se va a reemplazar un centro por otro, ¿vale? Pues si veis que os bailan un poco, luego lo podéis ajustar. Pero en general casi todos lo tienen bien puesto, con excepciones. Lo he dicho, tenemos aquí la parte para transformarlo. Aquí tenemos otras características. Esto es habilitado o deshabilitado. Esto ahora con los eventos os explico para qué sirve. Que siempre mire a la cámara. Si lo activamos, este elemento, da igual cómo nos movamos, siempre va a posicionarse de cara a la cámara, ¿vale? Va a ir rotando para que siempre esté posicionado frente a la cámara. Por lo general no lo recomiendo porque en general no suele quedar bien porque no controláis vosotros el movimiento del objeto, sino que se mueve solo. Y eso no suele hacer buen efecto en las experiencias. Y aquí también podéis controlar la opacidad del objeto, ¿vale? Podéis darle más o menos, ¿vale? Y esto les iría cambiando un poco la opacidad y haría que se vieran elementos que están detrás. El tema de las sombras que ya hemos visto, la parte de Lazy Load no tendríais que utilizarla, ¿vale? Podéis ignorarla. Y Touchable Element, ¿vale? Un elemento que se pueda tocar. ¿Queremos que se puedan tocar? Sí. Queremos que el usuario pueda interactuar con ellos. Si lo desactivamos, el usuario, aunque pinche encima, no va a poder hacer nada. Pero el objetivo es que podáis hacer algo con ello. Y aquí tenemos Content. ¿Qué es Content? Es una ficha de contenido a la que vais a poder añadir información. Es decir, cuando el usuario hace clic encima del objeto, va a poder ver esta ficha de contenido. Es muy básica. Aquí tenéis título, imagen, descripción, título de la URL y el enlace. ¿En qué se transforma esto? En algo así. Es que cuando estoy compartiendo pantalla tarda un poquito más. Aquí está. Una ficha de contenido es lo que ahora cuando hagamos clic en uno de estos puntos nos va a aparecer. Por ejemplo, Nueva York, haciendo clic en More Info, va a aparecer algo así. Si tiene un enlace, aparecerá el enlace, si no, no. Pero es esta pequeña parte que veis desde abajo de la pantalla que se desplaza hacia arriba. ¿Vale? Lo vemos otra vez. ¿Qué sirve esto? Fundamentalmente para dar información adicional sobre lo que estamos viendo. ¿Vale? Si tenemos un elemento, aquí podemos añadir información adicional. Podemos redirigirlo a una página web en la que descubra más características de lo que está viendo. Podemos poner una foto para explicar un funcionamiento. ¿Vale? Todo esto lo podemos añadir simplemente seleccionando un objeto y añadiendo aquí una hoja de contenido. Y la última parte que nos queda es la parte de los eventos. ¿Vale? Los eventos. Esta parte, como es bastante importante, vamos a utilizarlo ya con un proyecto. Bueno, muy bien, nos veo muy prolíficos, creando un montón de experiencias. ¿Vale? Vamos a hacerlo con un evento con una experiencia que ya tenga algún evento para que nos sea más sencillo, ¿vale? O podemos crear una nosotros desde cero. Vamos a utilizar esta de la Mona Lisa. La Mona Lisa, como veis,
es una imagen, es un proyecto de marcador. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí aparece image y si damos un poquito la vuelta, vamos a mover el elemento que se vea, sobre la parrilla nos va a aparecer directamente el marcador. En lugar de ver como en el anterior, que veíamos un cuadradito de superficie, de selección, vamos a ver directamente un marcador, que sería la imagen que hemos añadido. Si esta imagen la hemos cogido, luego no nos ha gustado, nos arrepentimos, con hacer clic en un espacio vacío y reemplazarla, ¿vale? Aquí tenemos el marcador, que es la imagen, y reemplazarla, igual que cualquier otro elemento, nos valdría. Nos va a dejar elegir entre nuestras imágenes y la podemos reemplazar, ¿vale? No tiene mayor misterio. Vamos a volver a situar todo en su sitio. Perfecto. Vale, pues ya lo tenemos. Y aquí vemos que ya por defecto hay un evento añadido. ¿Vale? Si no hay ningún elemento de esta lista seleccionado y tenemos un elemento aquí añadido, un evento, significa que el evento se va a desarrollar on scene load. ¿Vale? Esta parte siempre la vais a encontrar en inglés, la de on scene load. Es cuando carga la escena. Es decir, a partir del momento en que reconozcamos el marcador, va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Pues en este caso va a suceder una acción, que es que se va a reproducir unos elementos. ¿Qué elementos? Los dos que están aquí seleccionados, el vídeo y la música. Es decir, una vez que carga la escena, se van a reproducir automáticamente dos elementos. Y estos elementos podemos poner que se retrase un poco, que tarde unos segundos en empezar, a raíz de que se haya cargado la escena y que además se reproduzcan en bucle. Pero no son solo estos los únicos elementos que vamos a poder añadir. Por ejemplo, si tenemos, ahora queremos añadir un 3D, vamos a volver a seleccionar, en este caso vamos a coger, por ejemplo, el casco. Vale, lo posicionamos aquí delante. Y lo que os decía antes, no todos los elementos quizá queremos que aparezcan en la escena desde el principio. Pues quizá no queremos que este casco aparezca desde el inicio de la escena. Solo queremos que aparezca a partir de un cierto momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desactivando la visibilidad. Cuando desactivemos la visibilidad, si lo tenemos seleccionado, lo vamos a ver así, como transparente, pero si pinchamos en cualquier otro sitio va a desaparecer. Lo podemos volver a encontrar bien haciendo clic en los elementos de la lista, bien activando esta parte, ¿vale? Que implica verlos desactivados. Ahí lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver como una transparencia de dónde está y dónde está colocado. Entonces, podemos querer que este elemento, que no está activo y que por defecto no vamos a ver, para cualquier cosa, cuando estéis haciendo pruebas, queréis ver cómo va quedando la escena, para no tener que poneros aquí, escanear y ver cómo funciona, simplemente con que le deis al play, directamente nos vamos a avisar, como veis, con todos los elementos que tengamos aquí, ¿vale? Y si tiene música va a sonar. Os lo digo por el tema del volumen, porque puede ser que tengáis de repente muchos elementos a la vez. Entonces, una vez que tenemos este casco, si queremos o no queremos que aparezca, lo hemos desactivado aquí. Vamos a revisar nuestros eventos y así al principio solo tenemos que van a reproducirse dos elementos, que sería la Gioconda y la música. Vale, pues en este caso vamos a querer que se reproduzcan tres. Añadimos aquí un evento con la carga de la escena y va a ser habilitar la visibilidad. ¿De qué elemento? Del casco. Pero vamos a querer que se habilite pasados, por ejemplo, 2 segundos. Y que tenga una transición. Por ejemplo, que crezca. Podemos seleccionar que crezca en un eje, que crezca directamente, que se mueva, que bote, etcétera. ¿Vale? Vamos a seleccionar esta transición y si queremos podemos seleccionar también un sonido para que cuando aparezca con un sonido. En este caso, como ya tenemos la música de fondo y no se va a oír, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Guardamos nuestra transición y le vamos a dar a habilitar la escena. En este caso, como lo he precargado, me va a aparecer doble. Os lo enseño.
está, y aquí me vuelve a aparecer como doble, ¿vale? Y así podemos ver cómo quedaría. En realidad lo que va a quedar es la animación. Estos elementos, lo dicho, pueden venir, por ejemplo, el casco. Un momento y vamos a volver a acceder. Ya me extraña, hay dos cascos ahora mismo en la escena. Creo que hay alguien que está en este proyecto también, es probable, ¿vale? Para que hayan aparecido los dos cascos, creo que tiene que haber alguien más sobre este proyecto. Además, ha creado aquí una colección. Entonces, si alguien está utilizando el mismo proyecto de Mona Lisa, que lo cierre, porque si no, esto es una de las cosas que puede suceder, que aparezcan animaciones que no están previstas. ¿Vale? La colección aquí no tiene nada porque está como carpeta vacía. ¿Vale? Esto ahora os explico cómo funciona. Si vamos ahora y se mantiene la animación. Vale, pues como me queda tiempo, os explico cómo funcionan las colecciones y el tema de los eventos le vamos a dar un poquito más de visionado. ¿Cómo funcionan las colecciones? Las colecciones son carpetas, ¿vale? Simplemente son organizadores. Si aquí queremos crear una colección, creamos una colección que la podemos renombrar, ¿vale? Y aquí podemos poner, por ejemplo, vídeo. Y añadimos sobre esto, simplemente arrastrando, como si fueran en cualquier explorador, ¿vale? El vídeo y la música. Si seleccionamos ya la colección, vamos a seleccionar todos los elementos a la vez. Si queremos, podemos borrar la colección entera, ¿vale? Podemos duplicarla. Y se duplicarían todos los elementos que van dentro de la colección, ¿vale? Si vais a utilizar varios elementos a la vez, así os va a resultar más sencillo. Y si no sabemos muy bien dónde está, porque estamos a veces en escenas en las que hay muchos elementos, ¿vale? Vamos a borrar este para que no se note tanto. Si no sabemos aquí dónde está el casco, porque hay muchos elementos, simplemente lo que podemos hacer es en el clic en los tres puntos, Focus Element, y ya nos hace una ampliación y nos dirige a dónde está el casco, ¿vale? Así vamos a poder situarlo bien en la escena. Como os decía, una parte muy importante para que podáis luego utilizar las escenas son los eventos. ¿Vale? Los eventos es los que os permite añadir todo tipo de interacciones a las escenas. Y el evento no tiene por qué ser directamente simplemente con la carga automática. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, este es de Enable Visibility, que es el del casco. Vale, vamos a eliminarlo. Y esta es la transición. Vale, no tiene por qué ser solo un elemento con la carga de la escena. Podemos añadir elementos que generen otras interacciones. Aparte de los assets, tenemos también objetos. ¿Qué son objetos? Objetos son las luces, enlaces, ¿vale? Por ejemplo, si queremos poner un enlace para un vídeo de YouTube, podemos añadir directamente el enlace de YouTube, pues un tutorial. Y se nos va a generar este icono de YouTube, ¿vale? Pero en realidad este enlace lo podéis añadir a cualquier cosa. Y sobre todo lo que vamos a utilizar mucho van a ser esto que llamamos etiquetas. Si veis la documentación está toda en inglés, buscar la parte de labels y ahí podéis ver cómo funcionan. Vamos a utilizar sobre todo etiquetas y elementos 3D básicos. ¿Qué son elementos 3D básicos? Estos cuatro. Un círculo, una caja, un plano y una esfera. Por ejemplo, vamos a añadir una caja. ¿Vale? Así, para que veamos un poco cómo funciona. Y vamos a hacer lo mismo que teníamos con el casco. La vamos a desactivar para que no aparezca. ¿Vale? Pero en este caso no queremos que aparezca sola con la escena. Vamos a eliminar el resto de elementos, que si no van a ser muchos. No queremos que aparezca sola con la escena, como hacíamos con el casco. Vamos a querer que aparezca a través de algún tipo de interacción. ¿Cuál puede ser esa interacción? Pues mira, vamos a situar todo un poquito más cerca de nuestro marcador. Pues va a ser cuando hagamos clic aquí. Aquí, en esta etiqueta que tenemos aquí, ¿vale? Solo pone text here, no aparece nada más. Pero pinchando sobre ella podemos editarlo. Entonces, pulsa aquí
para ver la caja. Y luego aquí le podemos cambiar el tipo de letra, le podemos dar formato, ¿vale? Esto ya luego lo podéis ir editando. Podéis cambiar el color si queréis. Podéis aquí cambiar el radio para que sea más amplia, menos, el relleno, que tenga más o menos relleno. Todo esto lo vais a poder ir modificando vosotros. Pero de cara a los eventos, lo que tenemos que tener en cuenta es, si tenemos aquí un elemento que queremos que realice una interacción, la interacción no va sobre el elemento de destino. La interacción va siempre sobre el elemento sobre el que se va a hacer clic, ¿vale? Los eventos siempre se ponen sobre el elemento en el que vamos a hacer clic. En este caso, la etiqueta. Vemos la etiqueta, la tenemos seleccionada y vamos a añadir un evento. ¿Qué queremos que sea? Pues, por ejemplo, que active la visibilidad. ¿Qué eso sucede? En el anterior, cuando veíamos los eventos, solo aparecía una opción, que era con la carga de la escena, porque no teníamos ningún elemento seleccionado. En este caso, tenemos varias opciones. Una sería hacer clic, que el usuario pinche directamente en el elemento y eso va a generar una acción. O también tenemos eventos de proximidad y de lejanía. Es decir, a medida que nos acerquemos o nos alejemos, van a poder suceder cosas en la escena. Por ejemplo, acercándonos a la etiqueta nos va a aparecer una información o alejándonos va a desaparecer. En este caso vamos a poner el clic, que es el que podemos hacer fácilmente con el visionado, y seleccionar una acción. Vamos a querer que pasen dos cosas al hacer clic. Por un lado, que se active la visibilidad de la caja. Aquí la tenemos, ¿vale? Sin ningún tipo de retraso. Pero vamos a querer que haga otra cosa la caja además, simplemente con el hecho de haber hecho clic. Al hacer clic no solo vamos a ver la caja, sino que además vamos a hacer que la caja gire. Seleccionamos aquí la caja y la caja va a girar además sobre el mismo eje. 360 grados y en bucle. Para que no suceda todo a la vez le vamos a poner un retraso de 2 segundos. Sé que estoy yendo muy rápido, pero como la sesión es de 1 hora, para que podáis ver todas las cosas. Luego esto hay tutoriales para todo y lo vais a poder ver tranquilamente en tutoriales, ¿vale? Pero para que veáis un poco las opciones que ofrece. Entonces, ahora, cuando hacemos clic aquí, para ver la previsualización, ya no va a aparecer el casco, va a aparecer un vídeo que alguien ha introducido directamente. Y pulsando clic en ver la caja, vemos que aparece y ahora a los 2 segundos va a empezar a girar, ¿vale? Tal y como lo hemos programado nosotros. Las posibilidades que tienen los clics son muchas. ¿Ves? Esto es lo que me refiero. Si trabajamos varias personas en un proyecto, yo no voy a poder ir viendo los cambios que la otra persona va haciendo en simultáneo, pero sí van a aparecer en la experiencia. Entonces, habría que salir, volver a entrar y en ese caso luego aparecen el resto de elementos que no estén, ¿vale? De hecho, este creo que no es el mismo de Mona Lisa porque aquí ya no está el casco. O se ha borrado el casco entre medias, ¿vale? Tenerlo en cuenta para no pisaros los proyectos. Bueno, continuando para que veáis un poco los diferentes eventos que podemos tener. On Load podemos tener cualquiera de los eventos, pero haciendo clic en un elemento como es la etiqueta, podemos tener actividad, visibilidad. La API, ignorarlo porque esto ya es bastante más avanzado y requiere de código. Pero podemos activar visibilidad, desactivar la visibilidad, ocultar elementos que no nos interesen, ¿vale? Si queremos ver un escenario en 2 visiones, un antes y un después, por ejemplo, con esto podemos activar y desactivar la visibilidad de diferentes elementos. Podemos activar animaciones de los 3Ds, si es un vídeo o un audio, darle play, pausa o pararlo. Podemos resetear toda una escena, rotar elementos, escalarlos, trasladarlos, hacer que cargue otra escena o desplazar un elemento hacia un punto concreto. ¿Vale? Y sobre todo, y este es bastante también útil, lanzar una URL. ¿Vale? Aquí, si hacemos clic en lanzar URL, ya le podemos mandar a cualquier página web, como el enlace de YouTube que veíamos. ¿Vale? Esto para que lo sepáis por si queréis dar información adicional o introducir un vídeo y no queréis que cargue directamente en AR. Pues nos quedan como 5 minutos. He intentado cubrir lo más rápido posible una visual, pero si tenéis alguna pregunta o alguna duda,
aprovechad para decidme, al margen de toda la información que os pueda pasar más adelante, Xavier. Vale. Sí, decidme. Vale. Pues sí, para cerrar entonces, os explico ya la última parte que es cómo compartir, ¿vale? Para que sepáis, hemos visto en los controles de arriba, tenemos las dos opciones, volver atrás, para añadir elementos, añadir objetos, y aquí tenemos el previsualizador, el QR para que lo podáis probar directamente. Este elemento es para añadir código, lo vais a ver cuando os descarguéis ciertas experiencias como esta, que ya tienen un código añadido, ¿vale? Vais a ver aquí todo el código, pero salvo que sepáis de programación, ignorarlo por completo, ¿vale? Y luego tenemos sobre todo aquí la opción de compartir. Compartir es cómo vamos a llegar a esa experiencia. Bien, porque nos han pasado una URL, ¿vale? Esta dirección nos la han pasado al móvil y a través de ahí abrimos el código y podemos ya abrimos la página web y vamos a poder abrir la experiencia. Perdón. O bien porque nos vamos a descargar el QR, que sería descargar solo un QR que podemos escanear con el móvil. Un segundo que lo traslado, está en la otra pantalla, aquí, o el QR con el marcador. ¿Vale? Si la escena fuera una escena de superficie, solo vamos a poder incluir el QR. Y aquí tendríamos el QR con marcador, ¿vale? Que es como una especie de reducida para que podáis practicar cómo funciona vuestro QR, vuestra imagen y ya podéis activar la escena. ¿Vale? A la hora de compartir, sobre todo quedaros con estas dos opciones, vía link y vía QR y marcador. Para otras opciones ya sus profesores directamente serían ellos quienes activarían o desactivarían las opciones, pero para que vosotros podáis probar y hacer las escenas, estas dos son las opciones que necesitáis conocer. Y luego ya para terminar como último punto, como os decía, aquí había, al principio teníais dos tipos de escenas, unas que cargan solas y otras que no, que son de escenas de superficie todas. Pues si vamos a cualquier escena de superficie, que en este caso tenemos aquí la de los planos de oclusión que habíamos visto, lo vais a poder ver. ¿Cuál es? Aquí, ¿vale? Haciendo clic en la parte del proyecto de la configuración. Si tenemos Wall Tracking, nosotros decidimos dónde se posiciona la experiencia. Si tenemos Rotation Tracking, la experiencia se va a posicionar sola. Y para que se posicione sola, tenemos que tener esto activado y en la escena Autoload. Y así ya va a cargar solo y va a aparecer totalmente a nuestro alrededor, sin que el usuario tenga que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Creo que queda un minuto, además se corta automáticamente la videollamada. Me va a saltar. Pues